Imaginen el ardiente y sofocante mediodía, en el año 13 del reinado del majestuoso monarca Ramsés II. El sol implacable golpea las espaldas sudorosas de miles de constructores y canteros que, ejecutando la voluntad férrea de su señor, llevan a cabo una misión sombría y destructiva. Con una frialdad metódica y un rencor palpable, borran sin piedad los relieves y las inscripciones que llevan el nombre de un predecesor detestado. Los pesados mazos de diorita y los cinceles de bronce se estrellan repetidamente contra la piedra caliza inmaculada, reduciendo a polvo las estatuas de belleza sublime. Los nombres de Ajenatón y de su deslumbrante esposa Nefertiti son condenados a desaparecer de la memoria humana. Su gran capital, concebida como el sagrado horizonte de la luz, y que alguna vez brilló como la perla más pura del desierto, halláse ahora completamente abandonada al capricho de los vientos. Sus palacios inmensos y sus deslumbrantes recintos de adoración se desmoronan en el más absoluto silencio, convirtiéndose en el refugio exclusivo de bestias salvajes, chacales errantes y escorpiones venenosos. Los antiguos sacerdotes, satisfechos, asienten en la oscuridad de sus propios santuarios reconquistados. Están convencidos de que el mayor hereje de la historia ha sido borrado de la faz del universo para toda la eternidad. Pero ignoran que las arenas del desierto son guardianas insobornables de la verdad. Bienvenidos, apasionados buscadores del conocimiento, a Imperio de los Faraones. Hoy vamos a desenterrar uno de los enigmas más profundos, fascinantes y controvertidos de toda la antigüedad. Si les apasiona descubrir los secretos milenarios que el tiempo intentó ocultar desesperadamente, los invito a suscribirse ahora mismo a nuestro canal y dejar un comentario con sus expectativas sobre este viaje, porque lo que estamos a punto de revelar cambiará su visión sobre el mundo antiguo. El silencioso e infinito desierto de la tierra del Nilo, actuando como un sudario protector tejido por la mismísima eternidad, ha ocultado bajo su grueso manto dorado incontables misterios de civilizaciones desvanecidas. Estas arenas son testigos mudos pero implacables del ascenso vertiginoso y la caída estrepitosa de imperios colosales, del nacimiento deslumbrante y la muerte terrenal de hombres que se creían divinidades absolutas. Y justo en medio de estas crónicas sepultadas bajo el peso incalculable de los milenios, resalta con un brillo perturbador una narrativa envuelta en un aura singular de conspiración teológica, ambición desmedida y una amnesia decretada casi de forma sobrenatural. Nos encontramos ante el relato asombroso de un monarca soberbio que tuvo la inmensa audacia de desafiar un orden cósmico y religioso que había permanecido inamovible durante miles de años. Un gobernante cuya propia identidad fue arrancada de la piedra viva con instrumentos llenos de odio institucional. La orden suprema era que su nombre y su legado debían disolverse en la nada absoluta, de la misma manera que un frágil espejismo se evapora cruelmente bajo el sol del mediodía en las dunas infinitas. A pesar de esta condena al olvido, el destino tenía preparados otros planes. A finales del siglo XIX de nuestra era contemporánea, a la tierra reseca y cuarteada cerca de la localidad moderna de Tel el Amarna comenzó, de forma inesperada, a liberar a los fantasmas de su prolongado cautiverio subterráneo. Todo comenzó de manera fortuita cuando campesinos locales encontraron unas extrañas tablillas de arcilla cocida que contenían enigmáticas marcas cuneiformes. Desde las oscuras profundidades de las capas milenarias de polvo, comenzaron a emerger fragmentos de una belleza estética radicalmente distinta a todo lo conocido. Poco a poco, paso a paso, ante los ojos atónitos de la egiptología moderna, se fueron revelando los detalles íntimos de un drama sin precedentes. Esta resurrección arqueológica nos obliga a cuestionar dilemas eternos sobre la fe ciega, la naturaleza dictatorial del poder absoluto y el precio inmenso que se debe pagar
cuando una sola voluntad intenta forzar a toda una nación a cambiar su visión del cosmos. Antes de que la sombra revolucionaria y desconcertante del futuro rey Ajenatón se proyectara sobre los sagrados y oscuros recintos de la majestuosa ciudad de Tebas, resulta imprescindible que retrocedamos en la corriente del tiempo unas cuantas décadas. Nos sumergimos en una era deslumbrante que los eruditos denominan con total justicia y asombro como la verdadera edad de oro indiscutible de la portentosa civilización a orillas del gran río. El aire de aquel Egipto estaba perpetuamente impregnado con las dulces fragancias de los inciensos importados de la mítica tierra de Punt y las flores de loto en su máxima eclosión estival. El Nilo caudaloso, ya en su ciclo anual e infinito, derramaba su limo negro dador de vida de manera generosa, garantizando a la nación entera unas cosechas de una abundancia sin ningún tipo de parangón. Las inmensas arcas del Tesoro Nacional rebosaban hasta alcanzar su límite físico absoluto, con el oro resplandeciente, extraído mediante el arduo trabajo en las abrasadoras minas de la vecina región de Nubia. A esto se sumaban los exóticos y valiosos tributos que enviaban de manera sumisa los príncipes y reyes de los territorios vasallos, asegurando una prosperidad material jamás antes vista en la memoria de los hombres. En la cima absoluta de esta pirámide de riqueza y estabilidad, sentado en el sublime trono de las dos tierras, se encontraba el rey Amenhotep III, un individuo a quien las generaciones futuras conocerían, de manera muy acertada, con el apelativo del Magnífico. Su prolongado gobierno fue un extraordinario oasis de paz y lujo sin precedentes bélicos graves. Fue un tiempo prolongado en el que los temibles escuadrones de veloces carros de guerra y la infantería altamente entrenada infundían un respeto paralizante en todos los estados rivales. Simultáneamente, una red exquisitamente sofisticada de maniobras diplomáticas e incontables alianzas matrimoniales con princesas extranjeras cimentaba un equilibrio internacional excepcionalmente robusto. Este soberano, cuyo propio nombre proclamaba abiertamente que el gran dios oculto Amón estaba complacido, no sintió la imperiosa necesidad de convertirse en un líder militar implacable e implacablemente agresivo, como lo había sido su glorioso antecesor Tutmosis III. Por el contrario, ya prefirió canalizar los abrumadores e inagotables recursos económicos y humanos de su vasta nación para erigirse como un administrador consumado, un patrocinador de las artes de una generosidad legendaria y el constructor monumental más ambicioso que el globo terráqueo había albergado hasta ese preciso instante de la historia de la humanidad. Durante el asombroso lapso de casi 4 largas y prósperas décadas, que abarcaron aproximadamente desde el año 1391 hasta el 1353, antes del inicio de la era moderna, el horizonte arquitectónico se transformó de manera radical y permanente. El ferviente impulso de construcción de Amenhotep III no reconoció frontera física ni límite financiero alguno. A lo largo y ancho del extenso y fértil país, desde los deltas pantanosos del norte hasta las cataratas rocosas del sur, se erigieron templos de dimensiones titánicas, majestuosos palacios ceremoniales de espacios inabarcables y efigies de piedra de un tamaño que desafiaba directamente la comprensión racional de la población común. El inmenso recinto sagrado de Luxor, meticulosamente ampliado y decorado bajo sus órdenes estrictas, sigue dejando sin aliento a los innumerables viajeros de la actualidad, con sus impresionantes columnatas que simulan bosques de papiro en piedra eterna. Su gigantesco templo mortuorio, del cual hoy únicamente quedan como guardianes solitarios los inmensos colosos de Memnón, debido a la erosión y la reutilización posterior de sus materiales. Fue en su momento cúspide una maravilla de ingeniería y devoción, diseñada específicamente para reflejar sin fisuras la gloria inagotable del gobernante en vida y garantizar su exaltación perpetua en los oscuros dominios del más allá. Fue precisamente en este cálido y protegido ambiente de opulencia desbordante
alta sofisticación intelectual cortesana y una seguridad geopolítica absolutamente inquebrantable, donde creció y fue educado el enigmático joven príncipe, destinado a provocar una conmoción histórica sin igual. Criado cuidadosamente en el interior de enormes recintos palaciegos, adornados con el oro más puro, el marfil más blanco y el lapislázuli de tonos más profundos, rodeado desde su primer aliento por la élite noble más pulida y los pensadores, sacerdotes y astrónomos más agudos de su época brillante. El joven heredero observaba su entorno con unos ojos excepcionalmente críticos y diferentes. Mientras su opulento padre disfrutaba sin complejos de los placeres mundanos, celebraba majestuosos jubileos y veneraba con donaciones espléndidas a la interminable y confusa pléyade de divinidades menores y mayores que conformaban el denso panteón milenario. En la mente reflexiva del príncipe se gestaba silenciosamente una tormenta ideológica que resultaría totalmente incomprensible y aterradora para los guardianes de las tradiciones antiguas. El momento definitivo y transformador llegó con una inevitabilidad marcada por el destino mismo, cuando el anciano y venerado rey Amenhotep III cerró los ojos por última vez y emprendió su misterioso e inevitable viaje final hacia el occidente eterno para reunirse con los antepasados divinizados. Su hijo heredero ascendió al pináculo del poder absoluto bajo el título formal de Amenhotep IV. Durante los compases iniciales de este nuevo gobierno, todo pareció fluir siguiendo obedientemente la antigua y rígida partitura establecida por las generaciones precedentes. El recién coronado monarca ordenó realizar nuevas y suntuosas construcciones en la capital religiosa, al tiempo que ofrecía los respetos rituales exigidos y formales a los dioses antiguos que velaban por la integridad de la nación. Sin embargo, para aquellos cortesanos perspicaces que prestaban profunda atención a las innovaciones sutiles en los relieves pétreos recién tallados y en los decretos emitidos desde la corte real, ya era posible discernir las notas inquietantes de una melodía completamente forastera y disruptiva. Una presencia cósmica singular comenzó a absorber un protagonismo inaudito y devorador, arrinconando lenta pero inexorablemente a las queridas e íntimas deidades locales. Esta fuerza emergente no era un ente con forma humana caprichosa o un ser híbrido con cabeza de animal salvaje, sino una manifestación pura, radiante y completamente abstracta. Se trataba del mismísimo disco solar físico, el emisor incontestable de la luz suprema y del calor que germinaba la semilla, adorado bajo un único nombre resonante: Atón. La fuerte tensión política y espiritual entre el círculo de confianza del joven reformador y la poderosísima, acaudalada y orgullosa casta sacerdotal del señor de Tebas se fue acumulando de manera invisible pero asfixiante, muy semejante a las ominosas nubes de arena negra que preceden a una tormenta devastadora en las profundidades del desierto sahariano. La vasta e incalculable riqueza acumulada durante largos siglos en los graneros y cámaras de los inmensos templos tradicionales, nutridos continuamente por los abundantes botines de las victorias militares y los diezmos generosos, otorgaba a los sumos pontífices una capacidad de influencia política que rozaba peligrosamente los límites de la autoridad monárquica suprema. Para un soberano joven, rebosante de energía transformadora, y que se sentía imbuido de una visión mesiánica totalizadora, esta situación de dualidad de poder resultaba absolutamente intolerable y ofensiva. Su conexión íntima y mística con el disco resplandeciente le había revelado una supuesta verdad universal inquebrantable. No existían múltiples deidades compitiendo patéticamente por recibir oraciones y sacrificios terrenales. En su concepción visionaria, ni solamente operaba una fuerza creadora única, solitaria, benévola, vivificante y eterna. Motivado por este profundo y ciego fervor religioso, y quizás también guiado por un agudísimo instinto de consolidación del poder político centralizado,
El monarca tomó una resolución que fracturaría la historia y el tiempo de su pueblo en dos mitades irreconciliables, rechazando con firmeza el nombre sagrado de nacimiento que lo vinculaba directamente a la protección de la deidad principal de su ciudad natal. El líder máximo decidió adoptar de manera oficial una identidad completamente nueva. Se autobautizó con solemnidad como Ajenatón, una denominación cuya profunda carga teológica se traduce habitualmente como aquel que es útil y agradable al disco solar. Con esta fulminante y pública declaración de intenciones ideológicas, el rey activó una maquinaria revolucionaria gubernamental destinada a reestructurar cada fibra de la milenaria cultura de sus súbditos. Promulgó duros decretos estableciendo que todos los flujos de riquezas, propiedades de cultivo, ganado e impuestos, que anteriormente se dirigían a sustentar el panteón tradicional, fuesen de inmediato redirigidos en su totalidad hacia los recintos de culto de su única deidad. Pero no se detuvo en las reformas económicas. Envió contingentes masivos de obreros, canteros armados con andamios de madera y cinceles afilados a recorrer sin descanso cada rincón del inmenso país, desde los templos inmensos hasta los obeliscos conmemorativos, con una directriz inaudita en la historia humana. Debían erradicar físicamente el nombre y las representaciones visuales del dios creador tebano, en un esfuerzo colosal, metódico e implacable, por aniquilar a la antigua deidad del plano de la existencia material y de la memoria colectiva. Si se sienten fascinados por los enigmáticos caminos que tomó este monarca revolucionario para imponer su deslumbrante y única luz divina sobre el Valle del Nilo, este es el momento perfecto para que demuestren su apoyo. Por favor, asegúrense de estar suscritos a Imperio de los Faraones. Activen las notificaciones y compartan en los comentarios qué opinan sobre esta audaz maniobra de borrar los nombres divinos de la piedra eterna. Su constante apoyo es lo que nos impulsa a seguir desenterrando estas historias sepultadas y a traerlas a la luz del presente para ustedes. Ajenatón, poseedor de una mente astuta y radical, asimiló con asombrosa rapidez que la mera supresión económica y el silenciamiento arquitectónico de los dioses de antaño jamás serían suficientes para consolidar su visión utópica. Se percató de que debía alejarse físicamente de la histórica y abarrotada capital de Tebas. Las calles estrechas y los colosales bloques de piedra de esa antigua urbe parecían exhalar los susurros persistentes de las divinidades que él había proscrito severamente. Guiado por lo que él mismo describió con profunda convicción como una revelación celestial directa de su divino Padre lumínico, el monarca organizó una vasta y fastuosa expedición fluvial a lo largo de las serenas aguas del río vivificante, en busca de un entorno geográfico que no estuviera manchado por el pasado. Ansiaba un territorio virgen, ni un paisaje que jamás hubiese sido consagrado a ningún culto anterior, y lo encontró en una desolada extensión de arena y piedra. Un valle amplio rodeado por abruptos e imponentes acantilados de piedra caliza que trazaban la forma de un inmenso anfiteatro natural y majestuoso. Justo en ese lugar inhóspito, donde los primeros rayos del amanecer brotaban dramáticamente entre dos colinas que emulaban el símbolo ancestral del sol amaneciendo sobre el horizonte terrenal, el faraón decidió clavar sus estandartes y fundar desde sus mismos cimientos el epicentro absoluto de su radiante y flamante nuevo universo cosmológico. La colosal tarea de erigir una metrópolis completamente operativa partiendo de la nada más desoladora constituyó una hazaña logística de voluntad de hierro que aún hoy desafía cualquier comprensión lógica racional. Designada majestuosamente como el deslumbrante horizonte de Atón, la grandiosa ciudad emergió de las arenas vírgenes a una velocidad que causaba vértigo a propios y extraños. Para alcanzar este milagro urbanístico y arquitectónico en un lapso temporal inusitadamente breve, los ingenieros reales y los arquitectos cortesanos descartaron radicalmente el uso de los ciclopios y lentísimos bloques megalíticos característicos de los templos de sus predecesores inmediatos. En su lugar,
impusieron la utilización sistemática de bloques estandarizados de dimensiones considerablemente reducidas, concebidos específicamente para que un solo peón pudiera transportarlos con agilidad y sin necesidad de grandes maquinarias complejas. Esta ingeniosa innovación técnica, combinada con el trabajo incesante y extenuante de inmensas multitudes, permitió levantar descomunales complejos palaciegos de techos altísimos, enormes santuarios al aire libre que desafiaban el cielo azul, lujosas residencias aristocráticas rodeadas de jardines privados y extensos distritos habitacionales superpoblados en cuestión de unos pocos y frenéticos años. La metrópolis se nutrió rápidamente con decenas de miles de habitantes reubicados. Una multitud diversa arrastrada hacia el desierto, ya fuera por el fervor de una fe inquebrantable, por el miedo reverencial a la autoridad implacable, o simplemente seducida por la brillante promesa de prosperidad, bajo la bendición ardiente y constante del disco infinito. La frenética dinámica vital en esta metrópoli resplandeciente orbitaba de forma absoluta y avasalladora en torno al sol vivificante en las alturas y a la imponente figura del rey, o quien se erigía como su indispensable y único canal terrenal de comunicación espiritual. A diferencia de los misteriosos, umbríos y laberínticos santuarios del sur, donde las solemnes estatuas de los dioses aguardaban ocultas en el mayor y más profundo de los silencios tras pesadas puertas de cedro y muros inaccesibles a la plebe común, la nueva concepción teológica exigía recintos radicalmente distintos y transparentes. Estos nuevos lugares de adoración carecían por completo de techumbres protectoras. Eran gigantescos espacios abiertos hacia el cielo inmenso, saturados con incontables altares rectangulares, donde los devotos y los sacerdotes apilaban minuciosamente montañas de viandas jugosas, panes horneados, carnes purificadas y flores aromáticas, entregando estas ofrendas al consumo directo del resplandor abrasador del sol meridiano. La antigua e íntima ceremonia de adoración oculta mutó así en una celebración colectiva, expuesta y espectacular, una inmersión deslumbrante en la claridad innegable de la naturaleza circundante. Y en el epicentro absoluto de este teatro devocional y desbordante, oficiaban con movimientos pausados y celestiales Ajenatón y su inseparable e icónica consorte, convertidos a los ojos de su población congregada en la encarnación misma del poder vivificante de la divinidad. Dentro de este complejo tapiz religioso y sociopolítico tan profundamente transformado por la nueva fe impuesta, la figura magnética y fascinante de la reina Nefertiti asume dimensiones de autoridad que carecen de todo parangón, previo o posterior, en los extensos anales de la soberanía femenina egipcia. Su hermoso apelativo, a que en la antigua lengua poética proclama con orgullo supremo que la mujer más bella ha hecho acto de presencia entre nosotros, apenas roza superficialmente el inmenso e incalculable caudal de poder ritual, filosófico y fáctico que la consorte logró acumular en sus manos durante esos años turbulentos y fascinantes. En las nuevas y rupturistas expresiones artísticas oficiales promovidas tenazmente por la corte amarniense, la consorte principal ya no es relegada a la tradicional postura de una diminuta e insignificante sombra que apenas asoma junto a las colosales pantorrillas de un faraón gigantesco, como imponía estrictamente la vetusta norma visual de milenios pasados. En cambio, ella irrumpe en la piedra labrada exhibiendo el mismo y exacto tamaño monumental que su augusto marido. Se la inmortaliza ejecutando rituales sagrados en altares primordiales, o alzando los brazos para interceder ante la luz del Creador celestial. Forman así, de manera indisoluble y perfecta, el Rey mortal, su equivalente femenina coronada y la fuerza esférica del sol resplandeciente y omnipresente, una trinidad divina, cósmica y absolutamente excluyente. Esta tríada inquebrantable constituía la única y estrecha senda por la cual los súbditos mortales podían albergar alguna lejana y remota esperanza de alcanzar las añoradas bendiciones vitales en este mundo,
y la protección asegurada en el misterioso umbral de la eternidad. La expresión creativa de este periodo vertiginoso provocó un quiebre súbito y desgarrador con las rígidas, calculadas y milenarias convenciones formales que habían caracterizado el imperturbable idealismo artístico faraónico desde los albores mismos del tiempo unificado. Los maestros artesanos imperiales, súbitamente desvinculados de las inquebrantables ataduras métricas de las venerables cuadrículas y las severas proporciones clásicas transmitidas celosamente de generación en generación, comenzaron a plasmar imágenes de la sacrosanta familia soberana, de una manera tan inusual, íntima e hiperbólica que, todavía hoy, su mera contemplación suscita en nosotros un profundo y sincero asombro reverencial. En estos nuevos retratos cincelados, el líder supremo es inmortalizado sistemáticamente, luciendo una cabeza excepcionalmente alargada en su región posterior, unos labios gruesos y carnosos, esbozando medias sonrisas ambiguas, da unos hombros extremadamente estrechos y frágiles, unas caderas ensanchadas de apariencia marcadamente femenina, así como un abdomen abultado de manera prominente y desconcertante. Semejante alejamiento radical e indisimulado de la clásica robustez heroica tradicional ha estimulado a incontables especialistas contemporáneos a formular innumerables hipótesis de naturaleza clínica y patológica, insinuando la posibilidad de severas alteraciones genéticas hereditarias. No obstante, una importante y creciente mayoría de los sabios e historiadores actuales coinciden en argumentar vigorosamente que estas singulares y extrañas anatomías andróginas constituían un meticuloso mensaje doctrinal y propagandístico deliberado. El monarca de luz debía, imprescindiblemente, incorporar y amalgamar en su propio ser terrenal tanto la esencia germinal masculina como el principio fecundo femenino, convirtiéndose en el reflejo viviente e inequívoco de la naturaleza absolutamente integral y creadora de Atón, el hacedor solitario y supremo que abraza y abarca el conjunto majestuoso del universo manifiesto. Mientras en la brillante y fervorosa ciudad de ensueño, el introspectivo monarca filósofo y su cautivadora esposa se deleitaban componiendo estrofas sublimes y cánticos poéticos de sobrecogedora hondura en honor al disco dador de calor y hálito vital. En las lejanas e inhóspitas fronteras territoriales de su gigantesco y próspero imperio, se arremolinaban rápidamente nubarrones pesados y presagiadores de catástrofes de proporciones inabarcables. El descubrimiento extraordinario de inmensos depósitos de archivos oficiales, sepultados bajo los escombros de la abandonada y maldecida capital, nos ha revelado con una nitidez casi dolorosa una profunda crisis política y diplomática internacional, que se desenvolvía a un ritmo acelerado y trágico. Centenares de tablillas modeladas minuciosamente en barro y marcadas con apretadas líneas de signos cuneiformes en los antiguos dialectos acadios, han actuado como mensajeras imperecederas de los lamentos desgarradores y las peticiones agónicas formuladas por los atribulados príncipes vasallos y gobernadores leales, que resistían desesperadamente en los vulnerables y codiciados territorios costeros y montañosos del Levante. Esas urgentes misivas diplomáticas narran una sórdida e implacable historia de alianzas rotas sin previo aviso, traiciones gestadas al amparo de las sombras, y el hostigamiento incesante e insoportable, perpetrado por audaces tribus nómadas sedientas de riqueza, sumado al implacable avance imperialista de las pesadas formaciones militares provenientes de la ascendente e insaciable potencia guerrera del lejanísimo norte. Los correos agobiados por la fatiga extrema llegaban incesantemente a las puertas de la corte iluminada, portando lamentos escritos que rogaban, exigían y suplicaban angustiosamente el envío redentor de guarniciones completas de infantería experimentada, o al menos, la presencia disuasoria de escuadrones ligeros de carros de combate, con el fin de proteger las ricas redes comerciales ancestrales y salvaguardar los tributos prometidos a la corona del Nilo.
protege a tu siervo fiel y humilde. Como imploraban reiteradamente los dignatarios locales encerrados tras sus precarias murallas. Clamaban advirtiendo que, de no recibir refuerzos materiales de manera inmediata en esa misma estación, los dominios sagrados de su majestad sucumbirían inevitablemente ante el fuego y el hierro de la expansión forastera insaciable. Sin embargo, en el interior protegido y perfumado de la monumental capital, consagrada a la contemplación pacífica, inmersiva y dogmática de los destellos solares, estas reiteradas y graves advertencias colisionaron sistemáticamente contra una muralla de hermética indiferencia política e inacción letárgica. El soberano supremo, absorbido de forma casi obsesiva en sus profundas disquisiciones esotéricas y en la estricta calendarización de sus ineludibles obligaciones rituales, ignoró ostensible y reiteradamente el desmoronamiento progresivo e indetenible de su cordón defensivo exterior. Ya fuera impulsado por un pacifismo místico inquebrantable o simplemente víctima de una ceguera administrativa monumental y culpable, su inacción permitió trágicamente que naciones enteras, así como los vitales acuerdos de protección fraguados con sudor y estrategia por sus antepasados guerreros, se precipitaran de forma irreversible hacia un caos de destrucción insondable. Al margen del desplome innegable del poderío y el prestigio internacional, el panorama interno que enfrentaban los súbditos más humildes dentro de los límites sagrados del Valle del Río tampoco reflejaba, en absoluto, el prometido esplendor idílico del paraíso atoniano. Al contrario, este escenario social empezaba a resquebrajarse peligrosamente, revelando cicatrices de un profundo padecer silencioso. El dramático giro en las creencias espirituales de la nación no fue fruto de un proceso de asimilación sosegada, ni del convencimiento natural de las multitudes campesinas, sino que se precipitó como una directriz coercitiva fulminante, emanada desde la altura inaccesible del trono absoluto. La orden regia que prohibió tajantemente las multitudinarias y entrañables festividades populares, en honor a figuras como el amable guardián del inframundo, generó en el pueblo llano un desconcierto emocional y un desasosiego metafísico de magnitudes aterradoras. De un plumazo cruel y autoritario, los ciudadanos se vieron despojados no solo de sus cálidos dioses protectores cotidianos, aquellos que cuidaban los hogares y los partos en el día a día, sino también de su añorada promesa milenaria de alcanzar un más allá jubiloso, equitativo y luminoso, en el que descansarían por la eternidad junto a sus amados seres queridos. Investigaciones arqueológicas modernas sumamente meticulosas, realizadas recientemente en las áridas necrópolis destinadas al humilde reposo de aquellos artesanos, aguadores y obreros que invirtieron sus cortas existencias en edificar y mantener la deslumbrante ciudad sagrada en funcionamiento, delatan de forma inconfundible y sobrecogedora una brutal y desgarradora realidad biológica que desmiente completamente el relato edulcorado de la corte dorada. Las arenas han devuelto restos humanos y esqueletos maltratados por el tiempo que presentan señales evidentes y crónicas de una nutrición paupérrima y escasa. Un deterioro óseo y articular de enorme severidad, ocasionado por las agotadoras y extremas jornadas de trabajo bajo el látigo inclemente del capataz, así como unos niveles alarmantes de mortalidad prematura entre la población infantil y juvenil. La grandiosa visión de una humanidad armoniosa y cobijada por el abrazo radiante y protector de la única deidad, se cobró, en realidad, un peaje oculto e inmensurable, medido cruelmente en el dolor físico prolongado y el sufrimiento callado e ignorado de millares de individuos invisibles, que con sus propias manos heridas forjaron el fugaz sueño imposible de un monarca ajeno al mundo real. Si las tramas y las intrigas oscuras de este convulso período de inmensa revolución espiritual, acompañado de sus crudos y desgarradores matices humanos y geopolíticos, están avivando su curiosidad por conocer más profundamente los rincones no contados de la civilización milenaria,
Les ruego encarecidamente que no se vayan sin suscribirse, presionar el botón de me gusta y compartir sus reflexiones en la sección de comentarios sobre el lado menos brillante y trágico de esta metrópolis. Su implicación directa y su valioso tiempo son el combustible esencial que permite a Imperio de los Faraones continuar descifrando los mensajes escritos en las piedras mudas de la inmensa y silenciosa planicie de arena. Mientras la presión y el agotamiento ahogaban a la población general en las periferias polvorientas de la utopía inalcanzable, en los recintos más íntimos e impenetrables de los luminosos y resplandecientes palacios, a la propia familia real comenzó a experimentar un dolorosísimo desfile de infortunios personales desgarradores que amenazaron con hacer estallar, de manera irreversible, la deslumbrante burbuja de divinidad intocable e invulnerabilidad perfecta que se habían esmerado tanto en presentar ante sus reverenciales súbditos. Las grandes representaciones murales ceremoniales, que en épocas más prósperas retrataban con conmovedora familiaridad e intimidad escenas donde los monarcas jugueteaban y besaban amorosamente a su numerosa descendencia femenina, envueltos en la benevolencia inagotable de los cálidos rayos celestiales, se transformaron de manera abrupta en silenciosos y desgarradores registros pétreos de lamento y duelo, de proporciones épicas y desconsoladoras. A diversas herederas y princesas de belleza exquisita fueron arrebatadas bruscamente en la flor más delicada de su lozana y tierna juventud, posiblemente abatidas por los embates implacables de virulencias y plagas devastadoras que proliferaron y se propagaron con inusitada celeridad debido a la preocupante aglomeración humana, las condiciones de salubridad y la fragilidad biológica de los habitantes dentro de los saturados confines urbanos del recinto recién construido. El luto profundo y desconsolador de la realeza se filtró inevitablemente a través de las anchas murallas resguardadas de los inmensos corredores de los palacios imperiales, y la hasta entonces incontestable creencia popular en la imagen omnipotente de un faraón concebido como el exclusivo y supremo proveedor de salud infinita, a vitalidad inagotable y prosperidad material, comenzó a resquebrajarse y fracturarse de forma irreversible y evidente frente a la mirada absorta e impotente de la misma asamblea de élite de la Ciudad de la Luz que él mismo había concebido. Las prolongadas y gélidas sombras del destino inexorable se fueron extendiendo ineludiblemente, marcando de forma irreversible el crepúsculo agónico y final del gobierno radical y visionario del autoproclamado reformador hereje y místico, cubriendo con un manto de melancolía y desesperanza ineludibles los últimos y oscuros días de su dominio terrenal. De manera muy particular, alrededor de lo que los registros cronológicos y los estudios documentales indican como el 17º ciclo anual de su agitado, trascendental y revolucionario mandato administrativo, con un manto espeso de interrogantes, se precipita repentinamente sobre todos los rastros conocidos en los archivos oficiales imperiales de la antigüedad y los exhaustivos descubrimientos de la egiptología. De forma imprevista y rápida, Ajenatón desaparece de la luz y expira misteriosamente. Las circunstancias precisas, biológicas y contextuales que rodearon su paso final al más allá permanecen hasta la fecha como un profundo y desquiciante enigma sin respuesta, extraviado ineludiblemente y envuelto en las densas e insondables nieblas protectoras del tiempo. Hasta la época moderna, seguimos careciendo de las certezas necesarias para determinar de forma concluyente si su fallecimiento fue producto de los avatares naturales y el desgaste progresivo ocasionado por dolencias físicas o afecciones biológicas severas, si su constitución corporal se desvaneció y consumió irremediablemente debido al implacable peso de las inmensas tensiones psíquicas y espirituales que cargaba sobre sus hombros, o si, tal y como postulan persistentemente ciertos investigadores, envueltos en especulaciones de intrigas cortesanas y oscuros pasillos del poder, cayó fatalmente víctima de una elaborada y mortífera conjura sigilosa e implacable organizada meticulosamente
por una extensa red secreta de facciones resentidas, comandantes marginados y sacerdotes nostálgicos que anhelaban de forma ardiente y desesperada devolver a la nación egipcia a su ortodoxia, estabilidad y cordura ancestral y probada durante largo tiempo. El cadáver inerte y mortal del faraón del sol fue colocado y sellado con extrema precaución inicialmente en los oscuros confines de una cripta real singular y apartada, tallada con esfuerzo sobrehumano en la profundidad calcárea de los escarpados, calurosos e inhóspitos barrancos del lado oriental, marcando un claro y definitivo distanciamiento con el tradicional enclave fúnebre del célebre y concurrido valle, preparándose y acomodando su esencia eterna de manera exclusiva para lo que él mismo concebía y aguardaba como una ascensión victoriosa e infinita hacia el encuentro definitivo y fulgurante con la pura luminosidad cósmica a la que había consagrado, sin titubeos y de manera absoluta, su vida entera, su reputación histórica y los cimientos mismos del destino de su milenario y vasto imperio. Tras la súbita desaparición del pilar central que sostenía con mano de hierro y visión implacable toda la estructura faraónica absolutista y religiosa en la que se fundamentaba el país, se desató de inmediato y sin tregua alguna un vertiginoso, contundente e irreversible proceso de demolición y colapso generalizado de la inmensa empresa revolucionaria concebida desde los palacios luminosos. De manera precipitada y confusa, la transición hacia una nueva realidad política implicó la ascensión veloz y fugaz de algunas figuras reales, sumamente opacas y efímeras. Asumieron brevemente los mandos supremos y los títulos imperiales en medio de unas circunstancias altamente volátiles y turbulentas, configurando unas etapas de transición fantasmal de monarcas casi imperceptibles, cuyos verdaderos nombres y acciones nos llegan apenas como ecos ahogados, débiles e indescifrables a través del vasto océano de tiempo. En última instancia, la corona de las dos tierras y el control definitivo sobre el destino del valle recayeron inevitablemente y con todo su inmenso peso milenario sobre la figura frágil e inocente de un pequeño infante. Este joven niño de sangre real indiscutible, denominado inicialmente Tutankamón, y que la abrumadora mayoría de los historiadores identifican con alta certeza como el propio vástago o descendiente directo de la realeza amarniense, se vio posicionado repentinamente en la peligrosa y precaria cima de un poder inestable y enormemente fragmentado y agotado, careciendo por completo de la solidez política y la fortaleza moral para imponer cualquier rumbo independiente. El joven soberano, fácilmente influenciable y moldeable, fue rodeado, presionado de manera inclemente y acorralado sin piedad ni escapatoria posible por la veterana vieja guardia institucional. Altos mandos del aparato militar endurecidos en las frustrantes guerras perdidas, y los muy hábiles e inteligentísimos supervivientes de la jerarquía sacerdotal del sur, obligaron al aturdido infante soberano a capitular incondicionalmente, forzando una abdicación total e irreversible de cada uno de los principios rectores y dogmas teológicos que habían sustentado celosamente la herejía anterior, y dictando de esta manera una completa e inmediata reversión a las doctrinas y prácticas inmemoriales que se habían seguido siempre antes de la interrupción caótica. El monarca juvenil, sometiéndose sin reservas de ningún tipo a las monumentales presiones políticas impuestas por los grandes poderes fácticos ocultos tras el refulgente trono de oro, ejecutó como primera e indispensable medida restauradora la modificación profunda y cargada de simbolismo de su propia y personal identidad sagrada y oficial. Renunció de forma abierta y definitiva al nombre que lo ataba irremediablemente a la deidad solar y abrazó solemnemente la designación histórica y consagrada por la que sería mundialmente aclamado para la posteridad. Se convirtió en Tutankamón. Esta acción contundente y resonante era, en esencia y sin lugar a equívocos, una innegable y rotunda proclamación de absoluta obediencia y sumisión teológica dirigida, con la finalidad de restaurar un orden roto,
hacia el venerable culto recuperado y la majestad resurgente del Dios supremo Amón, buscando desesperadamente asegurar la piedad perdida. A través de la promulgación cuidadosa y extendida de un edicto real de carácter restaurador imperativo y perentorio, cincelado majestuosa e indeleblemente en enormes y pesadas losas de piedra dura para asegurar su perpetuidad y exposición pública nacional, la joven y dirigida figura gobernante declaró oficial e institucionalmente, y de la forma más tajante, que los sacrosantos recintos y templos erigidos en honor de las venerables divinidades primigenias se encontraban en un estado vergonzoso de ruina generalizada y abandono inaceptable. Prometió solemnemente con el aliento de los dioses antiguos que él mismo, asumiendo su rol como salvador cósmico y ordenador del universo, se consagraría sin descanso material ni financiero, hasta devolver al sagrado territorio del Nilo el crucial, imprescindible e irreemplazable orden cósmico de las cosas, logrando así restituir de manera impostergable y vital la armonía perdida y tan añorada entre los seres humanos comunes y el amplio e intrincado panteón de entes invisibles que siempre habían vigilado las sombras de la existencia humana. El abandono masivo de la metrópolis luminosa soñada por su difunto padre constituyó un episodio asombrosamente metódico, fulminante, silencioso y desolador, que privó para siempre a aquel valle de su inmensa algarabía y su esplendor rutilante. Tras el decreto divino restaurador, el grueso de la imponente maquinaria y corte burocrática estatal imperial, los diestros maestros talladores con sus familias numerosas, las inmensas y nutridas cohortes armadas y los numerosos escribas reales recogieron apresurada pero ordenadamente sus escasos enseres, desarmaron por completo los telares, vaciaron hasta el último grano sus inmensos depósitos de abastecimiento y emprendieron con decisión una solemne y callada marcha de regreso, apartándose del refugio sagrado para dejar a sus espaldas una llanura estéril cubierta de espectaculares palacios palaciegos, decorados con suntuosos y brillantes policromados, y un entramado inmenso de amplios patios ceremoniales, pavimentados con piedra caliza bajo el sol intenso. Abandonaron así un sueño herético monumental, la utopía inmensa pero fallida y destrozada por completo, que había pretendido emular arrogantemente un remanso de pureza paradisíaca en medio del desierto. Bastó solamente un puñado asombrosamente mínimo de años para que toda esa vastedad urbana, otrora pletórica de energía vital, se viera convertida irrevocablemente y para siempre en una absoluta y desoladora ciudad fantasma sin vida alguna, completamente vulnerable ante la inclemente exposición de los erosionantes vendavales polvorientos de la naturaleza salvaje y entregada al inquebrantable, infinito y cósmico manto de la más pura, desgarradora y fría indiferencia temporal universal. La audaz e intransigente doctrina fundamentada exclusivamente en la devoción suprema e incontestable al disco solar incandescente se fue consumiendo rápidamente hasta difuminarse y expirar casi con idéntica vertiginosidad e inmediatez con que había prendido fuego y originado la llama avasallante y fanática en el interior del corazón, atormentado de su mismísimo creador original. Este final contundente subraya y ratifica la lección inmisericorde de que las estructuras místicas ancestrales fuertemente ancladas en las almas sencillas de los pobladores no pueden, bajo ninguna circunstancia lógica o decreto imperativo forzoso, borrarse mágicamente y de tajo, sin importar cuánta magnificencia divina el poder temporal afirme poseer y representar ante los mortales. En el irremediable y veloz paso de las décadas posteriores a la muerte del monarca disidente, faraones implacables y de férrea visión puramente marcial como el ambicioso Horemheb, y posteriormente los todopoderosos líderes guerreros forjadores del imperio nuevo de la colosal dinastía 19, emprendieron tenazmente una vasta campaña sistemática de difamación oficial, acompañada invariablemente de demolición arquitectónica absoluta y destructiva,
sin que exista registro previo que alcance semejante intensidad ni virulencia aniquiladora. El antiguo y audaz reformista, rebajado en su estatus y memoria divina por completo, le fue vilipendiado sin piedad ni compasión alguna y de forma categórica e implacable, dentro del marco institucional oficial, en innumerables papiros estatales como el gran criminal de aquella abominable ciudad. La feroz intolerancia se materializó ordenando inquebrantablemente que todo minúsculo registro burocrático de su tiempo, relieve glorioso tallado o elemento edificado majestuoso que osara contener una ínfima traza de su otrora reverenciado apelativo regio, fuesen mutilados drásticamente sin miramientos. Estos fragmentos, ahora considerados una herejía impura, se degradaron convirtiéndolos cínicamente en humillante relleno pétreo desechable, empleado como material oculto para los cimientos macizos de inmensos recintos y grandiosos pilonos que enaltecerían otras divinidades tradicionales triunfantes, a sus sublimes e impresionantes complejos de adoración a la luz que se elevaban desafiantes en pleno territorio sur, cerca de Karnak. Resultaron deconstruidos, golpeados y fragmentados, pieza clave por pieza clave, sepultándolos en el interior sombrío de los nuevos pilares de adoración monumental del panteón reconquistador amoniano. La finalidad última perseguida, oscura y sin el menor atisbo de benevolencia teológica, era de una frialdad matemática: asegurar que la denominación de aquel visionario dogmático desapareciera erradicada, desterrando de la frágil mente humana toda mención y recuerdo material para asumirlo finalmente, a través del castigo supremo y divino estipulado por las sacrosantas tradiciones sagradas mortuorias vigentes y las leyes de los entes infernales, en una perpetua, una agónica y silenciada disolución espectral que él mismo había detestado, combatido férreamente e intentado destruir y extirpar de manera frontal desde el núcleo mismo y las entrañas fundacionales de las milenarias e inamovibles costumbres espirituales y vitales de su propio y numeroso pueblo egipcio, marcando así la represión más grande. Contra todo pronóstico destructivo y para fortuna de la humanidad, fue en última instancia el silencioso mar de arenas, inmenso y aparentemente estéril por naturaleza, quien paradójicamente actuó como el guardián más protector e insobornable ante la implacable, furibunda e iracunda venganza sistémica, impulsada y organizada tenazmente por los herederos dogmáticos reinantes en el trono de oro que habían reconquistado todo su prestigio nacional. Al propiciar el aislamiento voluntario de forma súbita de tan desolado enclave, y retirar forzosamente toda huella y vestigio del aparato gubernamental del recinto monumental antes sacrosanto, facilitaron inconscientemente que los formidables embates del clima desértico extendieran suavemente su velo milenario sobre la inmensa urbe y resguardaran y taparan intacta por completo esa auténtica y fascinante burbuja conservadora paralizada y fijada bajo las inclemencias arenosas que formaron las capas y dunas para la total posteridad eterna de las naciones actuales, quienes irrumpieron movidos e impulsados por una abrumadora furia destructora en busca de las grandiosas e inmensas obras de arte sacro de carácter colosal del hereje caído. En definitiva, despreciaron invertir recursos y largas fatigas estériles, reduciendo a añicos insignificantes cada uno de los muros humildes que conformaban un taller alfarero menor, o las simples edificaciones residenciales adyacentes a palacios y zonas comunes sepultadas y desatendidas. Fue exactamente allí, profundamente custodiadas, arropadas y acunadas bajo una abultada, cálida e infranqueable cobertura sólida, amasada y solidificada enteramente por partículas microscópicas de arena virgen y siglos ininterrumpidos y pesados, donde resistieron de forma milagrosa y espectacular, durante la enormidad asombrosa de 3 extensos y dilatados milenios, las revelaciones históricas y expresiones magistrales jamás encontradas. Cartas, a epístolas frágiles,
hechas y grabadas en piezas de fango asado e imperecedero, y esa hermosísima escultura hiperrealista, que con la belleza eterna plasma a su deslumbrante, solemne e imperturbable compañera Nefertiti, que en tiempos presentes asombra al espectador contemporáneo por medio de su armónica finura simétrica e infinitamente sutil maestría, que sigue despertando pasiones irrefrenables y un sincero pasmo, atrapando y deslumbrando de manera universal a las gentes de cada uno de los 5 continentes, por su altísima sofisticación e innegable excelencia técnica pura, sin precedentes en aquella humanidad lejana en el tiempo. El incalculable e inconmensurable impacto humano, civilizatorio y filosófico de esta sacudida herética de índole gigantesca, voz deslumbrante e histórica, prosigue con muchísima energía y ardor, promoviendo enormes controversias intelectuales muy agudas en el marco extenso de los respetados centros de altos estudios eruditos e investigaciones de hoy en día. Ciertas pléyades intelectuales, dueños de mentes excepcionalmente vanguardistas e iluminadas, anhelan ardientemente observar y concebir al desmesurado gobernante antiguo y supremo, casi directamente y de forma absoluta, como si encarnase el primer profeta solitario y majestuoso, jamás visto por los tiempos. Al poseer un portento racional deslumbrante y excepcional, en extremo avanzado que osó adelantarse siglos de manera audaz, clarificando, dilucidando e instaurando en el caos politeísta inmenso y generalizado todo el enorme y unificador esplendor grandioso, proveniente puramente de un único ente dador y soberano. Incontables generaciones previamente al afianzamiento espiritual de las grandes, arraigadas e innegables creencias abrahámicas monoteístas contemporáneas y globales. Refuerzan dichas tesis, sustentando formidables analogías poéticas asombrosas, existentes intrínsecamente, y que enlazan estructuralmente las grandiosas composiciones literarias y loas desbordantes, cantadas amorosamente hacia el Dios luminoso, que escribió directamente, y con su mano este poderoso dirigente, frente a innegables párrafos solemnes, procedentes y redactados posteriormente, por fuentes de inmenso prestigio como la escritura divina sagrada hebrea, dejando sobre la mesa una evidente permeabilidad doctrinal colosal e intelectual, oculta sumergida en medio de enormes periodos borrados ineludiblemente bajo la oscuridad temporal y densa por incontables herederos celosos. Vistos mediante un prisma admirativo semejante, el monarca solitario fulgura de forma sublime, resplandeciendo cual lejano lucero radiante de lógica pura, que alumbra una humanidad ensombrecida fatalmente, mediante un laberinto infinito de terrores primitivos, incomprensibles espectros míticos encolerizados, y fuerzas sobrehumanas de carácter castigador, atadas férreamente y alimentadas mediante temores irracionales muy primitivos, arraigados ciegamente y sin piedad. En abierta contradicción total de tales perspectivas magnánimas previas, existe paralelamente una fortísima y pesada rama crítica oficial fundamentada y proveniente de rigurosos profesionales, que cuestionan radical y abiertamente sin miramiento alguno aquella idealización soñadora, benévola o espiritual positiva para los designios humanos de su época remota. O en esas agudas mentes académicas catalogan la figura altiva de este inmenso rey, ya no como a un visionario espiritual caritativo, que aportaba paz y bondad infinita o divina sabiduría de un ser supremo único y amigable, en absoluto a los mortales asediados, sino precisamente como al pionero, implacable dictador absolutista e impositivo, y precursor de todo dogmatismo tiránico inflexible, en los vetustos anales de toda cronología civilizada terrestre existente. Un sátrapa inmensamente extremista y cruelmente dogmático que motivado a congélido y calculador raciocinio sumamente pragmático para desarticular frontal y permanentemente las inmensas cuotas abusivas de acaparamiento de propiedades del influyente estado eclesiástico estorbante e incómodo a la corona imperial de los soberanos reinantes,
impuso durísimamente un reino insostenible, dominado inexorablemente por terror místico, opresivo e irracional, desatado furiosamente en perjuicio profundo contra su pueblo ignorante, que se hallaba aterrorizado. Con extrema crudeza subrayan dolorosamente todas las trazas incontrovertibles biológicas halladas, que delatan explotación física flagrante, brutalidad y sometimiento abusivo desproporcionado, ejercido con látigo y coerción total contra peones ignorados, a los cuales desangró fatalmente e indujo al fallecimiento sistemático, ordenándolos a erigir su delirio enloquecido personal, desatendido totalmente a preservar, armar, escudar o fortificar sólidamente las extensiones provinciales valiosísimas, propiciando deliberadamente vulnerabilidad y debilidad y de paso, organizando una erradicación dogmática violenta, absolutamente tajante, contra libertades e inclinaciones espirituales privadas, que eliminaba severamente toda piedad familiar pequeña tradicional, nacida del interior humilde, y que las masas siempre poseyeron amorosamente. Este diagnóstico académico es enormemente pesimista, crudo, implacable, pero terriblemente apegado y realista, confirmando, no de este doloroso e irrefutable modo contundente, que el grandioso imperio supuestamente guiado divinamente y sustentado en el candor benevolente cósmico, devino paradoja horrible e irónicamente en la represión terrenal, material, psicológica y cotidiana y espantosa de hombres rudos, sin ningún privilegio, madres angustiadas y pobres seres marginados por un estado inmenso en tierras de orillas del caudal, del inmenso, eterno y poderoso río ancestral, que discurre apaciblemente mientras veía perecer esclavos, inútilmente forzados hasta morir bajo su peso inaguantable. Estimados amantes del saber antiguo e investigadores incansables del imperio de los faraones, llegamos al ocaso de este profundísimo descenso hacia los pliegues ocultos y desdibujados de un tiempo ya inalcanzable. Para concluir plenamente este maravilloso acercamiento histórico, los invito enfáticamente una vez más a suscribirse sin demoras, otorgar a este video ese fundamental me gusta, pulsar y accionar las notificaciones de nuevos documentales e inmensos reportajes, y también escribir activamente en sus invaluables comentarios reflexivos finales. ¿Cuál ha sido aquel aspecto asombroso, enigmático o lúgubre, que ha despertado una mayor fascinación a lo largo de este intrincado laberinto y extenso recorrido vivencial, narrado en el cual hemos sido los últimos testigos pasivos privilegiados del enorme abismo que dista irremediablemente entre los sublimes y grandilocuentes sueños perfectos, ideados gloriosamente por el delirio inmenso de monarcas supremos, aislados de la realidad mortal terrenal existente, comparada innegablemente siempre, y desde luego de manera tajante, dolorosa y absoluta, ante el alto y a veces escalofriante peaje humano, exigido invariablemente por tales aspiraciones que la existencia humana ignorada experimentó. Las profundas soledades inmensas doradas del ardiente mundo sahariano, aunque parecen calladas, mantienen secretos vivos vibrantes en su interior. Por ello, cada fragmento modesto, pilar erguido roto e imagen borrada con mazo, sigue exhalando el aroma denso de verdades prohibidas, escondidas por venganzas mortales. Verdades puras de rebeliones de reyes disidentes, eternos resucitados finalmente por la perseverancia, y que ya habitan en nuestra presente memoria humana rescatada. Nos quedan muchísimas, innumerables criptas subterráneas, abismos de inmenso misterio sepulcral sin abrir, reyes invisibles aún e intrigantes por conocer íntimamente, que irán saliendo a la ardiente luz infinita con absoluta rigurosidad metódica desgranada y estudiada fielmente por este espacio apasionado por Egipto. Muchísimas gracias de todo corazón, queridos amigos, por su compañía permanente a través de esta senda extensa. Un abrazo inmenso desde el fondo del desierto a cada uno. Que Osiris los resguarde incesantemente en su caminar inagotable iluminado por milenios pasados maravillosos y gloriosos por venir.
Y, sin asomo de dudas inútiles o demoras largas e inciertas temporales, nos reencontraremos aquí con pasión intacta en la próxima e inolvidable expedición y el inminente y grandioso viaje milenario de descubrimiento humano. Hasta luego.